Atención, crisis en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán al borde. Impacto global en la energía. China avanza mientras Occidente. Estamos frente a una nueva era multipolar. La verdad detrás del conflicto que cambiará el mundo. Bienvenidos de nuevo al programa a todos. Primero comencemos con las noticias de las últimas 24 horas. Así que el 27 de junio por la tarde, la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevaron a cabo lo que el Comando Central de los Estados Unidos dice que fueron 10 instalaciones militares iraníes objetivos cerca del estrecho de Hormuz. En el sur de Irán, este es un video que publicaron, solo conté 5. Cuando mirando el video, pero no obstante Irán esa misma mañana del 28 de junio tuvo una respuesta importante, lanzaron misiles en 8 diferentes instalaciones militares de EU. En Kuwait y Bahrein, Irán está diciendo que han causado daños extensos a estas bases militares en Kuwait y Bahrein, con algunos incluso citando que los interceptores de defensa aérea dañaron realmente un edificio residencial en Bahrein. Pero no obstante, Irán ha dejado muy claro que van a tratar barcos en el estrecho de Hormuz más severamente ahora porque los Estados Unidos están diciendo que todos estos ataques son injustos justificados por el golpe de Irán a varios petroleros que no siguen su ruta designada y que las bases militares estadounidenses de aquí en adelante pueden esperar lo que ellos dicen entre comillas es el infierno. Bueno, para discutir todo esto y más tengo conmigo a KJ Tango. Es un analista geopolítico, comentarista, periodista, activista y autor y muchas cosas más. Amigo del programa también. KJ, bueno verte de nuevo. Bueno verte, Dani. Sí, bueno, tu reacción a estos ataques durante la noche. Esta es ahora la segunda vez que el memorando de entendimiento ha sido completamente destrozado por los Estados Unidos, donde incluso Barack Ravid, el llamado periodista de Axios de la Unidad 820, está sonando la alarma de que esto podría muy bien ser el colapso del llamado Acuerdo de Alto el Fuego. ¿Cuáles son tus pensamientos y reacciones a esto? Bueno, no creo que sea un colapso completo, pero ciertamente es una señal muy mala. Y estas cosas, ¿sabes? Quiero decir, creo que va a haber mucho vaivén. Pienso en la guerra de Corea, que tomó casi 2 años y medio para que comenzaran las negociaciones sobre un alto el fuego y tomó 2 años y medio para finalmente llegar a un punto donde firmaron, ya sabes, un armisticio. Que los Estados Unidos abrogaron inmediatamente después. Pero Estados Unidos no es, como dice Sergei Lavrov, capaz de llegar a acuerdos. Y así, por supuesto, ya han violado el artículo 1 y el artículo 5. Esto es muy claro. Irán ha declarado que son responsables del tránsito a través del estrecho y saben por dónde deben viajar los barcos para estar seguros. Y aparentemente, sabes, el tanque panameño y el tanque singapurense estaban violando estas directrices. No está claro por qué lo estaban haciendo, pero estaban abrazando la costa de Omán. Y debido a eso, Irán les envió esencialmente lo que equivalía a un toque de amor, ¿sabes? Es solo un ataque con un dron en él. En el puente no dañó el barco. El barco pudo continuar viajando a través, pero fue solo una advertencia. Y en respuesta a eso, los Estados Unidos comenzaron ataques severos. No sabemos cuán severo fue el impacto, pero claramente ataques cinéticos fuertes. A lo largo de la recta en instalaciones iraníes. Y claramente no hicieron nada porque Irán respondió de inmediato. Y algunos de los activos más importantes que tiene Estados Unidos en la región fueron atacados, más notablemente la sede de la Quinta Flota, ya sabes, actividades de apoyo naval en Bahrein. Eso fue golpeado. Esa es una base importante. Ordinariamente, antes del comienzo de la guerra de Ramadán, habría tenido alrededor de 9,000 tropas. Y luego también en Kuwait, Ali Saleh y otras bases fueron atacadas. Así que claramente, Irán todavía tiene la capacidad de contraatacar y contraatacar con fuerza. Estados Unidos parece haberse reducido a realizar ataques en gran medida performativos. Está mostrando solo imágenes de, ya sabes, humo y polvo, pero no sabemos si esto ha tenido algún efecto real en ello. Y creo que Irán, como dije antes, todavía tiene la ventaja por algunas razones estructurales muy importantes. Tienen mayor determinación.
están aprendiendo más rápido. Solo el hecho de que los EU aún se permitieran ser atacados en esas bases muestra que no han aprendido nada todavía. Las ventajas económicas y de costos son ventajas geográficas y sus ventajas estratégicas que tiene Irán. Ninguno de estos ha cambiado con ninguno de este intercambio, pero muestra que el llamado alto el fuego es precario. Y creo que será un camino largo antes de que se resuelva algo hasta el punto en que podamos decir que, oh, ya sabes, las cosas se han estabilizado. Sí, podemos ir ahora a la reacción de Donald Trump en Truth Social o su anuncio diciendo que los aviones de guerra de EU acaban de atacar las ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes, sitios de radar costeros por violar el acuerdo de alto el fuego. De nuevo, es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos de manera muy exitosa, si eso sucede. La República Islámica de Irán ya no existirá. Y KJ, esto realmente evoca. A pesar de que Irán todavía está mostrando las capacidades de retaliar y continuar atacando e incluso afirmar el control del estrecho de Hormuz. Trump está una vez más haciendo lo que recuerdo que causó mucho revuelo, el comentario de acabar con la civilización iraní. Ahora está haciendo un comentario de que va a acabar con Irán por completo. ¿Cuál es tu reacción a esto? Y es tan curioso que todo esto esté sucediendo mientras el mercado permanece cerrado. Bueno, quiero decir, estas son amenazas genocidas. Quiero decir, son ilegales bajo el derecho internacional. Y más específicamente son ilegales. Contradicen los términos del MOU. Dice no agresión y dice no amenazas de agresión. Una amenaza de aniquilar a un país entero es una amenaza genocida. No debería, no puede ser tolerado. Pero te da una sensación de la mentalidad de los Estados Unidos. Y también podría señalar que EU se está preparando para el uso de armas nucleares. Creo que esto es eminentemente una posibilidad porque, como sabemos y como acabo de decir, en el dominio cinético de las armas convencionales, Estados Unidos simplemente se queda sin opciones. Está mirando. No puede hacer lo que quiere desde un punto de vista cinético, utilizando únicamente armas convencionales. Esta es la razón por la cual, como he dicho antes, durante la Guerra del Golfo en 1991, los Estados Unidos hicieron 108,000 salidas en 38 días, mientras que durante la Guerra de Ramadán solo pudo hacer alrededor de un octavo 13,000 salidas durante el mismo periodo de 38 días, y eso está siendo asistido con inteligencia artificial para el objetivo y la logística, etc., que se supone que acelera todo. En otras palabras, los EU tienen alrededor de un octavo de la capacidad de proyección que tenía hace más de 35 años. Eso no es un buen signo. Así que Estados Unidos no tiene este tipo de capacidad de proyección estratégica y táctica. Y debido a eso, puede que esté pensando en usar armas nucleares. Ahora, ¿qué significa eso en el contexto político más amplio? Bueno, significa que ni Rusia ni China se quedarán quietos. Quiero decir, esencialmente estamos dirigiéndose hacia el Armagedón si esto sucede. Así que solo algunas cosas muy tontas, actos tontos, gestos tontos, señales tontas, que no llevarán a ninguna parte. Creo que la mejor estrategia de Estados Unidos es apretar y ver si puede llegar a algún acuerdo razonable con Irán y salvar lo que pueda, lo que queda de el MOU, y avanzar hacia una paz estable cueste lo que cueste. Y tomará más tiempo que, ya sabes, 660 días. ¿Cuántos días llevamos hasta ahora? 30 días. Sí, y hablamos la última vez en el programa de Vietnam. Quiero decir, Vietnam tuvo un periodo de 8 años, de más de 8 años, ¿no? Alrededor de un periodo de 7 años después del Tratado de París, donde los Estados Unidos estaban bombardeando por todas partes y en Vietnam, pero especialmente en su periferia en Laos y Camboya. Esa guerra no terminó hasta 7 años después de eso. Así que es una indicación de que sí, los Estados Unidos no son capaces de llegar a acuerdos, como ha dicho Rusia. Y Irán está diciendo que después de estos ataques responderán con más fuerza a futuras violaciones del alto el fuego, y que anticiparon esto todo el tiempo. Esto es lo que el portavoz del IRGC está diciendo. Dicen que si el enemigo rompe sus compromisos y viola el alto el fuego, responderemos con más fuerza que antes, pero
KJ. Los Estados Unidos no están prestando atención a estas palabras. Según algunos, hay actividad ocurriendo en la región que algunos dicen que es la mayor operación logística en la historia, donde solo en los últimos 7 días la actividad logística aérea de EEU se ha acelerado casi 20.000 veces las 24 horas del día durante 76 días. Así que no hay desescalada, parece, por parte de los Estados Unidos. Lo han dejado a la región. Están considerando poner algunos de estos activos bajo tierra más lejos de los drones y misiles iraníes. Pero la escalada todavía está ahí. Y supongo que no debería ser una sorpresa que ahora estemos viendo huelgas surgir de ello. Sí, quiero decir, ciertamente esa escalada logística es muy ominosa. Sabes, si quieres rastrear y predecir cuándo y dónde va a ocurrir la guerra, sabes, sigues la logística, ¿verdad? Durante la guerra de Vietnam, rastreaste a dónde se enviaba la mantequilla de maní. Podrías adivinar bastante bien dónde iba a haber un compromiso importante. Entonces quiero decir, esto es fundamental que ya sabes. Los Estados Unidos parecen estar preparándose para otro gran compromiso cinético. Pero eso aún no cambia los fundamentos de lo que acabamos de decir. Como he dicho, sabes, las 6 asimetrías fundamentales que los Estados Unidos no pueden superar. Si piensas que puedes, estás luchando contra la realidad, pero la geografía es crítica. Quiero decir, Irán se ha trincherado en las montañas. Estos son búnkeres de montaña de granito profundo que aprendieron de Corea del Norte. Corea del Norte ha pasado casi 80 años luchando contra los Estados Unidos. Descubrieron cómo lidiar con la agresión de Estados Unidos. Y los iraníes han tomado esa habilidad, tecnología y comprensión. Y han llenado las montañas sagros de búnkeres y puestos de avanzada. Eso no es fácil de superar a pesar de lo que Estados Unidos piensa que es capaz de. Pero por otro lado, una vez más, los estados del Golfo y donde están todas las bases de EEU, eso es una llanura aluvial plana, mayormente desierto. No vas a poder refugiarte en la arena de manera muy efectiva. Y una vez más, Irán tiene el tipo de palco y las gradas. Mira hacia abajo todo el Golfo y en todos los estados del Golfo Pérsico como si fueran un campo. Y tiene una especie de anfiteatro, o tiene una vista de anfiteatro de toda el área. Así que Estados Unidos está en una desventaja tremenda, como también sabemos. Estas son municiones que se han agotado rápidamente. Las armas de alcance son probablemente al menos el 50%. Los interceptores agotados sabemos que están significativamente agotados. Así que la revista es una revista de problemas reales, así como mercados, así como elecciones intermedias. Estos son todos temas clave que están influyendo en el cálculo. Pero no me queda claro por qué Estados Unidos está pensando de manera puramente unidimensional, preparándose esencialmente para otro conjunto de devastadoras represalias por parte de Irán. Sí, y también encontré este informe de Dropsite News particularmente interesante. Según un oficial de preguntado por qué el ejército de está volviendo a atacar áreas como la isla de Kashim en Sirak, que ya habían sido atacadas repetidamente antes. Un alto funcionario de defensa de dijo a Fox News que Irán ha reconstituido su posición. Desde el alto el fuego del 7 de abril. Dijeron que en el tiempo desde el alto el fuego, 7 de abril, Irán ha reconstituido. Así que los objetivos están en el estrecho de Hormuz. Hay mucho que está dañado mucho, pero movieron las cosas. Así que, esto se siente que como quiero decir un juego de gallinas, cajot. Esto podría continuar y continuar y continuar. Quiero decir, ¿es ahora una guerra de desgaste? ¿O es esto Estados Unidos prolongando una guerra de la que no puede encontrar una salida? ¿O tal vez una combinación de ambos? Bueno, ciertamente creo que va a ser una guerra mucho más larga de lo que la mayoría de la gente ha anticipado, ciertamente mucho más larga de lo que Estados Unidos había anticipado. Sabes, ellos afirman que ahora están jugando a golpear topos, o ya sabes, otro término feo, cortando el césped. No va a funcionar. Como dije, hay ventajas fundamentales que Irán tenía.
Y otra ventaja fundamental o asimetría, si lo prefieres, es que Irán tiene una estrategia muy diferente con respecto a los EEU que la que tienen los EEU con respecto a Irán. Es decir, los EEU originalmente tenían un plan, lo que se llama Batalla Aire-Mar, que es un plan de decapitación y cegamiento. Pensaron que iban a decapitar el liderazgo y que iban a cegar todas sus capacidades. Y luego lentamente iban a desgastar toda su contraartillería y todo su standoff. Eso no sucedió. Empezar con la decapitación no funcionó porque en el momento en que decapitaron el liderazgo, esencialmente todo el comando se dividió en comandos independientes. Es una estrategia de estrella de mar. Si cortas una estrella de mar, no puedes decapitar una estrella de mar. Simplemente comienza a regenerarse en múltiples estrellas de mar. Así que esta fue la estrategia mosaico que mostró que en cuestión de horas pudieron contraatacar con una fuerza tremenda contra las instalaciones de EU, esencialmente haciendo lo opuesto, esencialmente cegando a EU. Los radares de EU, las instalaciones de EU fueron atacados. Y fue Estados Unidos el que se presentó a la pelea con una retina desprendida, que aún no ha podido reparar. Así que eso fue lo primero. Y luego, por supuesto, la estrategia de Irán no es simplemente esta descentralización, sino la difusión y la dispersión y la distribución de su poder, lo que lo hace. Impenetrable o fuertemente impenetrable a este enfoque estadounidense de ataques de precisión. Estados Unidos no tiene suficientes municiones de standoff de precisión, según podemos decir, basándonos en los niveles de inventario, para eliminar todas las capacidades distribuidas, difusas, dispersas de Irán, que es exactamente para lo que han estado planeando, ya sabes, durante al menos 4 décadas. Así que creo que Estados Unidos ha calculado seriamente mal esto, y piensa que puede hacer una especie de desgaste lento, que puede reconstruir las cosas. Piensa que puede utilizar algún tipo de estrategia de zona gris, así como continuamente una especie de desgastar el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. No va a suceder. Esencialmente, si tuviera que dar una analogía de combate, es como si Irán tuviera la capacidad de estrangular a su oponente en cualquier momento que desee. E incluso cuando suelta ese estrangulamiento está listo para ser entregado y puede patear sus piernas en cualquier momento también, así como buscar la cabeza. Así que tiene múltiples ventajas. Y Estados Unidos realmente está luchando. Se le han pateado las piernas, sus bases desde donde proyecta su fuerza ya no son funcionales. Tiene una retina desprendida, es decir, tiene una visión muy mínima sobre el Golfo Pérsico porque los radares estratégicos que fueron destruidos y hasta donde sé, no han sido reemplazados. Ha perdido múltiples AWACS. Está perdiendo aviones cisterna de reabastecimiento. Entonces eso impide que realice los viajes más largos que vienen de Europa. Y así hay múltiples desventajas que enfrenta Estados Unidos. Y una vez más, creo que la clave para los Estados Unidos es enfrentarse a la realidad y hacer un acuerdo razonable con Irán para encontrar algún tipo de modus vivendi estable, incluyendo dando a Irán el derecho a controlar el estrecho de Hormuz. Es muy simple en el derecho marítimo. El derecho marítimo habla sobre aguas territoriales. Las aguas territoriales no son una abstracción. Tradicionalmente estaban entre 5 y 12 millas de la costa. La razón por la cual hay de 5 a 12 millas de la costa fue que esta era la distancia desde la cual el poder terrestre podía ejercer fuerza material sobre el océano. Irán ha demostrado que es completamente y totalmente capaz de hacer eso. Y creo que Estados Unidos necesita tomar eso como una especie de básico, hecho material, comience desde allí y luego haga las negociaciones racionales que permitan estabilizar las cosas y volver al comercio normal. De lo contrario, el resto del planeta, incluidos los Estados Unidos, está realmente en un lugar muy malo. Sabes, hemos dicho esto antes, los petroquímicos son la base, no solo el petróleo y el gas, sino que la industria petroquímica es la base de la civilización moderna. Sin eso, no tenemos plásticos, no tenemos medicamentos, no tenemos fertilizantes, no tenemos nada. Y esta es una catástrofe global a la que nos enfrentamos, que Estados Unidos está jugando al gallito en detrimento.
no solo de su propia economía, sino de todo el planeta. Muy bien dicho. Y incluso en solo el muy concentrado ejemplo del estrecho de Hormuz, incluso en solo esta última ronda de escalada por parte de los Estados Unidos y la retaliación iraní. La tasa de envío en el estrecho de Hormuz, de lo que todos estaban tan emocionados en los medios de comunicación convencionales, la administración Trump, que los buques que pasaban por el estrecho estaban aumentando a medida que el MOU entraba en vigor. Ahora, una gran caída a solo 24 embarcaciones en las últimas 24 horas, y aún menos creo, menos de 5 desde la escalada. Ocurrió así que incluso solo es tocó Cajá, esto es esto. Recto se supone que debe estar abierto, se supone que debe ir hacia números previos a la guerra, ese es el objetivo final Irán. Ha dicho que eso no va a suceder a menos que ellos sean los que lo gestionen. Y por supuesto diste el ejemplo del corredor Omani estadounidense que se supone que es una alternativa al. Gestión iraní, eso no va a funcionar porque Irán no va a dejar que esos barcos pasen sin consecuencias y mostrar que ellos lo gestionan, así que aún estamos lejos de ese número de más de 100 que pasaría antes del 28 de febrero, y esto tiene enormes ramificaciones globales y sin embargo los mercados, los precios del petróleo, todo esto está. Silbando pasto del cementerio es los Estados Unidos. Algunos han posicionado a los Estados Unidos como una potencia imperialista que está tratando de destruir en realidad la economía global y no le importa nada de esto. Pero aún hay esta otra parte de la contradicción donde de hecho dijiste elecciones de medio término, precios del petróleo, costo de vida, toda esta producción en sí misma está en peligro. Entonces, ¿qué es esto? Es como otro juego de gallina. ¿Por qué jugarlo y qué está pasando aquí? Bueno, sabes, si alguien tiene que desviarse, tendrá que ser los Estados Unidos. Pero, sabes, volviendo a este juego de valentía, no puedes jugar a la valentía con las cadenas de suministro, porque Estados Unidos está igualmente implicado en las cadenas de suministro. Sabes, los Estados Unidos están dirigidos por abogados, y en este momento parece haber una fuerte influencia de agentes inmobiliarios que están haciendo la negociación. He dicho esto antes, el bienes raíces, si lo piensas como tierra, no tiene cadena de suministro, pero las cadenas de suministro son críticas. Tu coche tiene 30.000 componentes, una gran mayoría que proviene de otros países, especialmente de China. Si piensas en cualquier cosa que uses, hay algún tipo de cadena de suministro involucrada. Sabes, a veces digo, mira, sabes, si dejamos de recibir nafta, si hay una reducción en la cantidad de nafta de, de petróleo, entonces ya no tendremos plástico. Eso significa que tendrás que desmielinizar toda tu casa. Eso significa que el cable de cobre ya no estará aislado. 1 a 3 millas de cableado de cobre dentro de tu coche ya no estará aislado y la gente dice, oh, eso es genial, necesitamos deshacernos de los plásticos, pero no entienden que los plásticos están en todas partes, no vas a reemplazar un cableado de cobre, el aislamiento del cableado de cobre con madera o cerámica simplemente es. No es posible, y tu ropa tiene plásticos en ella. Sabes, el pañal promedio de bebé tiene como 6, es un 60% plástico, ¿sabes? ¿Vas a reciclar eso? No creo que sea así. Así que hay personas que simplemente no entienden. Pero el sistema capitalista está construido sobre cadenas de suministro transnacionales. Y una vez que comienzas a romper esos, comienzas a dañarte a ti mismo de maneras que son completamente perjudiciales para ti mismo. Solo un ejemplo muy rápido. Estados Unidos creó esta estafa fraudulenta, completamente fraudulenta, que, ya sabes, en Xinjiang, en China, que los uigures estaban siendo esclavizados y forzados a trabajar en los campos de algodón. Ahora habla sobre la esclavitud en los campos de algodón, es claramente un país que hizo eso y se enriqueció gracias a ello. Ciertamente no China. La mayor parte de la agricultura en los campos de algodón se realiza mecánicamente en Xinjiang. Y no hay esclavitud uigur ni genocidio uigur. Es toda pura propaganda, pero es una especie de propaganda que ha sido tan efectiva que las personas lo repiten sin pensar. Pero una de las cosas que sucedió como resultado de esto fue que Estados Unidos dejó de importar algodón de Xinjiang. Y luego lo que se dio cuenta después de hacer eso fue que ya no tenía algodón de pólvora.
que era necesario para los proyectiles de artillería que estaba utilizando contra Rusia en la guerra por poder en Ucrania. Y así entonces comenzaron a actuar. ¿China nos está reteniendo algodón? No. Tú impusiste sanciones al algodón de Xinjiang. Y ahora lidias con lo tuyo, ¿sabes? La cama que has hecho. Acuéstate en ella, porque cuando te deshaces de un gran trozo del suministro de algodón, también te encontrarás con una dificultad con el algodón de pólvora, que es un elemento clave del explosivo utilizado en proyectiles explosivos. En cierto sentido, Estados Unidos se estaba socavando a sí mismo. En realidad, es algo bueno que haya reducido el número de proyectiles, pero puedes ver que esta falta de pensamiento sistémico, esta falta de comprensión de las cadenas de suministro, este malentendido. Piensas que pueden simplemente cortar una parte o estrangular una pequeña parte de ella, de esta red, y no entienden que sus efectos en cadena que se retroceden hasta ellos mismos. Este es el tipo de falta de diálogo sistémico dialéctico que creo que es un verdadero ya sabes, punto ciego para los Estados Unidos, y va a pagar por ello y va a seguir pagando por ello. Ahora, en términos de cómo los Estados Unidos están pagando por todo esto, y tal vez algo de la reacción a algunas cosas de las que no se están hablando tanto, es como en este curso destructivo de acción con Irán, parece que el mundo se está moviendo muy rápido hacia tal vez dejar a los Estados Unidos en aislamiento. Aquí tienes un informe que China no solo ha desafiado sus restricciones tecnológicas y las sanciones y todo esto para continuar desarrollando alta tecnología a tal ritmo donde ya ha superado a los Estados Unidos en la mayoría de los avances, sino que acaba de hacer otro. Construyendo la supercomputadora más rápida del mundo, clasificada como la más rápida del mundo a pesar de no usar ninguna GPU. KJ. Quizás puedas hablar sobre las mayores ramificaciones de esto y qué más está sucediendo en la periferia alrededor de esto, lo que mucha gente, debido a los precios del gas, precios del petróleo, debido a la naturaleza cinética de esto. Sabes que podemos estar perdiendo mucho del mundo cambiando a medida que la guerra en Irán se prolonga y se prolonga y se prolonga. Bueno, lo primero que hay que señalar allí es que China se está convirtiendo en una potencia tecnológica y científica. No hay duda al respecto. Si alguien está prestando atención seriamente a la ciencia y la tecnología, debería entender que China está avanzando. Está en el carril de adelantamiento. Y por ejemplo, sabes que ASPI, que rastrea sabes tecnologías críticas, dice que China domina el 95% de todas las tecnologías críticas. Solía ser al revés hace 2 décadas, pero China domina alrededor del 95%. Es el líder en el 95% de las tecnologías críticas. ¿Sabes? La gente todavía dice, ¿sabes? Escuchas a estos chicos de tecnología, de inteligencia artificial, que dicen, bueno, China robó todo de nosotros. No, eso es una absoluta tontería. Si China robó esas cosas, entonces las robó yendo al futuro y llevándolas de vuelta al pasado. Así que si China ha descubierto el viaje en el tiempo, eso es un problema aún mayor en el que necesitas pensar. Pero si asumimos que China no hace viajes en el tiempo, entonces esencialmente China está adelante en múltiples áreas de tecnología crítica. Y esto se reduce al hecho de que China ha invertido en educación. Se gradúa entre 7 y 10 veces el número de ingenieros. Quiero decir, vas a China, miras su currículo, miras un libro de texto de matemáticas de una escuela secundaria y ves cuántos de esos problemas puedes resolver. Vengo de una familia de matemáticos. Tuve dificultad con esos problemas. Pero la cosa es que China es un país que tiene su liderazgo. Muchos de sus líderes son ingenieros y científicos. Ahora, otras personas han dicho esto. He estado diciendo esto desde hace mucho tiempo, antes de que ellos comenzaran a decirlo. Pero los Estados Unidos están en gran medida dirigidos por abogados y personas de negocios fracasadas. Y el hecho es que si estás en una carrera de ciencia e ingeniería, y son abogados contra científicos, los científicos van a ganar, que es esencialmente lo que estamos viendo aquí. Los chinos están avanzando, y mientras tanto los Estados Unidos están quedando atrás. Ha sido descalificación. Esto es lo que hace el capitalismo. Dumbifica a su población y deshabilita a su población para que seamos cada vez menos capaces de pensar críticamente.
Pero aún más, somos cada vez menos capaces de hacer incluso lo básico conceptual, tratando con desafíos conceptuales básicos como matemáticas avanzadas y ciencia. Así que esta es una especie de dimensión estructural. Es una contradicción estructural dentro del capitalismo. Y esencialmente, por ejemplo, en las sanciones de chips, fueron los abogados de patentes, quienes esencialmente diseñaron lo que ellos llamaron un estrangulamiento de 4 puntos. Contra China, diseñado para acabar con el desarrollo industrial y tecnológico de China. Y cuando hicieron esto fue hace varios años bajo la administración de Biden, los abogados de CECI se jactaron. Dijeron: estamos esencialmente asfixiando a China para matarla. China está esencialmente muerto. El desarrollo tecnológico de China está esencialmente terminado. Ahora solo va a ser mantenerse a flote hasta que se hunda y muera. Eran tan arrogantes y tan seguros de esto. Pero la cosa es que estas personas no sabían nada. Absolutamente nada sobre ciencia. Todo lo que hicieron fue que sabían algo sobre la ley y estaban tan orgullosos de esto y, por supuesto, no funcionó. China simplemente avanzó, desarrolló otras cosas, desarrolló otras tecnologías, diferentes metodologías, etc. Ahí es cuando eres científico e ingeniero. Estás entrenado para pensar en resolver problemas, opuesto a los abogados que están diseñados para pensar en buscar y crear problemas y obstáculos que completamente no funcionaron. ¿Sabes? Solo un ejemplo muy rápido. Si piensas en los fundamentos de la física, ¿sabes? La tecnología de los semiconductores es, ¿sabes qué? Menos de un siglo de antigüedad. Tiene alrededor de 80 años. Pero cualquier cosa que se desarrolle en semiconductores puede eventualmente ser reinventada o descubierta o diseñada de alguna otra manera. Esto incluye litografía ultra alta, fabricación de chips, etc. Estos son procedimientos que eventualmente pueden ser diseñados. Cuando Estados Unidos hizo esto, China respondió imponiendo un estrangulamiento a los elementos de tierras raras. Y si sabes algo sobre los elementos de tierras raras, si sabes algo sobre la tabla periódica, esencialmente China eliminó esencialmente 2 filas de la tabla periódica. Desde un acceso fácil para el oeste y para las empresas de municiones occidentales. La cosa es que siempre puedes diseñar tecnología, pero no puedes diseñar un nuevo elemento. Eso es algo que es fundamental en la naturaleza de la estructura atómica, que no puedes diseñar estas cosas. Ciertamente no de ninguna manera fácil. Y China ha tenido un monopolio sobre los elementos de tierras raras desde los años 90, pero estaba desarrollando sus tecnologías de elementos de tierras raras desde los años 70. Estaba mirando 50 años hacia adelante, y ahora tiene esencialmente un cuasi monopolio en elementos de tierras raras, en particular el procesamiento de elementos de tierras raras. Y los elementos de tierras raras no son raros, pero son difíciles de encontrar en concentraciones significativas. Si tuviera que dar una analogía, sería como intentar construir un coche con el hierro que existe en la sangre humana. Tienes que refinarlo, tomar mucha sangre humana o muchos cadáveres, para obtener suficiente hierro para extraer y convertir en algo utilizable. Esa es esencialmente el nivel de concentración que estás buscando. Y así, China ha creado tecnologías para hacer esto factible y económicamente viable a lo largo de un proceso de desarrollo de 5 décadas. EU no ha hecho nada de esto, y ahora piensa que puede lanzar dinero al problema y recuperar sus elementos de tierras raras. Pero todo esto es para decir que si inviertes en educación, lo que China hace gasta 4 veces en educación lo que gasta en su ejército. Estados Unidos gasta 4 veces en su militar lo que gasta en educación. Ves que la asimetría eventualmente da sus frutos, y por eso China está avanzando. Y esta es la razón por la cual cualquier idea a medias de un grupo de abogados de patentes para sofocar el desarrollo industrial de China simplemente no va a funcionar. En cambio, Estados Unidos está tratando de ingenierizar la sociedad e ingenierizar la economía nuevamente, a través de una abogacía astuta. No va a funcionar, necesitas bajar. Y hacer la ciencia básica, la ingeniería básica, y necesitas educar a las personas en lugar de deshabilitarlas y hacerlas más tontas, sí. Y ese presupuesto militar de 1,15 billones de dólares, si alguien. Mira incluso la letra pequeña muy vaga en LU,
Quien hace exactamente lo opuesto de lo que estás sugiriendo se reafirma en ello. Estúpido, como se dice. Y sabes, la noticia de última hora es que parece que la próxima ronda de conversaciones entre los Estados Unidos e Irán ha sido cancelada. Esto es según los medios israelíes, pero a menudo los medios israelíes aman dar malas noticias, al menos cuando se trata de paz. Así que esa es la situación ahora. Cuando se trata de los aspectos negativos, KJ, de lo que acabas de describir aquí, cómo los Estados Unidos están operando como un imperio alrededor del mundo, aquí tienes al Maritime Executive sonando la alarma. Y voy a mostrar 2 ejemplos de quizás el efecto contraproducente de todo lo que está sucediendo. Mencionaron 3 enormes limitaciones del la dependencia ahora en lo que están llamando coerción naval, bloqueos y sanciones, y cómo estas 3 limitaciones, el hecho de que el poder naval por sí solo no puede garantizar el paso a través de un punto de estrangulamiento en disputa como el Estrecho de Hormuz. Que una interrupción física de las rutas comerciales como el bloqueo en realidad anula las sanciones económicas, porque un país como India podría tener que elegir entre la aplicación de sanciones y la seguridad energética. Y luego las sanciones secundarias pierden credibilidad cuando un punto crítico primario está cerrado, refiriéndose al Estrecho de Hormuz y cómo los Estados Unidos tuvieron que realmente aliviar las sanciones rusas para compensar la falta. Y luego está este hecho. Creo que un punto más grande y amplio, KJ, que no se está hablando es cómo países como China, Rusia, Irán. Su prestigio solo crece más alto en el caso de China porque no está involucrado en coerción económica, porque no está involucrado en sanciones y porque no está involucrado en guerra cinética. Está ganando masivamente a nivel global hasta el punto en que China no hay debate en el continente africano. Este rico continente sobre si comerciar con los Estados Unidos, comerciar con Occidente versus China, no es China siendo la única plataforma para su desarrollo y Occidente. Siendo uno que ni siquiera está realmente en la conversación ahora, dado cómo trata al continente africano. Pero esto es realmente un microcosmos de la situación mundial. KJ, ¿tus pensamientos y comentarios sobre esto? Sí, tienes absolutamente razón, quiero decir. Primero sobre la coerción naval, las potencias imperiales occidentales siempre han sido potencias navales, ya sabes, comenzando con Portugal y luego España y el Reino Unido. Todos ellos y los Estados Unidos, todos eran potencias navales y hay un teórico militar llamado Alfred Thayer Mahan, él esencialmente dijo que el poder marítimo domina la tierra, ya sabes. Es esencialmente el país más poderoso. La Marina controlará esencialmente el mundo. A principios del siglo XX, un geógrafo británico dijo en realidad eso ya no es el caso. Este fue Halford Mackinder. Y él dijo que, a medida que la masa euroasiática se conecta a través del uso de ferrocarriles y otros métodos logísticos, en realidad el poder terrestre se volverá más poderoso que el poder marítimo, y por supuesto los poderes terrestres están íntimamente conectados a la posibilidad de bloquear puntos de estrangulamiento antes de que los puntos de estrangulamiento siempre sean controlados por, ya sabes, las armadas imperiales occidentales. Así que creo que hay un cambio fundamental una vez más. Ya sabes, los Estados Unidos no están leyendo, ya sabes, las hojas de té correctamente, no están viendo cómo. Ya sabes, el viento ha cambiado. Y así creo que este es uno de los cambios fundamentales que está ocurriendo. A medida que el mundo avanza hacia la multipolaridad y a medida que el mundo avanza hacia la resistencia contra el hegemón unipolar tiene que entender que el control de los mares por sí mismo simplemente no es suficiente. Sabe, antes Britania solía dominar los mares, ya no lo hace, y ciertamente los Estados Unidos con todos sus barcos y todos sus portaaviones no son capaces de controlar el Estrecho de Hormuz. Irán lo controla, es una potencia terrestre, pero la ventaja geográfica, las ventajas estructurales que tiene como la potencia terrestre que domina todo el estrecho, significa que lo controla. Así que nosotros tenemos que enfrentarnos a esto. El otro punto que creo que está relacionado como señalas es que U. Antes de,
Estados Unidos no solo controlaba las rutas navales, sino que también controlaba esencialmente el estrecho económico de Hormuz, que se gestionaba en Nueva York, que era el flujo de dólares estadounidenses. Ese flujo de dólares estadounidenses que fue restringido o abierto y específicamente sancionado contra ciertos países. Eso ha demostrado ser ya no efectivo, porque esencialmente los Estados Unidos lo ha sobreutilizado y ha llevado a los países a buscar otros métodos de compensación y liquidación, y así se ha socavado. Asimismo, al sobreutilizarlo, es como sobreutilizar un medicamento, sobreutilizar antibióticos. Después de cierto punto ya no van a funcionar más y al abusar de ese poder ha alejado a los países de usar el dólar como moneda de reserva y todos los mecanismos de compensación involucrados con ello. Pero la parte sobre África creo que es realmente importante. Y es una lección para el resto del mundo. Muestra la manera en que todo el mundo está en transiciones, que China es el socio estable y confiable para el comercio y el desarrollo. No se necesita una libra de carne. No requiere préstamos abusivos ni reestructuración o cambio de su sistema político. Simplemente quiere hacer un desarrollo ganar-ganar, un comercio ganar-ganar, que si el comercio se realiza sin coerción es una proposición ganar-ganar. Ambas partes se benefician esencialmente porque ambas partes buscan comerciar por equivalencia. Así que eso más el masivo subsidio de China, masivo apoyo. El desarrollo de la infraestructura en África, principalmente en los dominios de la electricidad, el agua y la generación de energía, etc., son cosas fundamentales que están cambiando los hechos sobre el terreno, y cualquiera que piense que China está colonizando África es un absoluto. Persona tonta porque no sabe nada sobre la historia de cómo es la colonización. La colonización subdesarrolla la periferia para que simplemente pueda utilizarlas como reservas extractivas de materias primas y mano de obra. Pero si ves lo que ha estado sucediendo con el compromiso de África, con China es un desarrollo masivo, una capacidad indígena masiva, una industrialización indígena masiva. Y estas son cosas que se mueven directamente contra la corriente de cientos de años de colonización y son en realidad parte del proceso de desarrollo y descolonización, que China está claramente facilitando en esta situación. Sí creo que muchas personas que siguen algo como Irán, por ejemplo, se involucran mucho en el lado cinético de esto y que ya sabes, al aceptar Irán conversaciones con los Estados Unidos sobre este memorando de entendimiento. Entonces eso lleva a los Estados Unidos a poder recuperarse. Y pronto los EU estarán de vuelta en guerra. No importa cuán cierto pueda ser eso, él diría que tiene que ser a largo plazo, como mencionaste anteriormente sobre las limitaciones de EU en esa fase de recuperación. Creo que el hecho es que no importa lo que suceda a partir de aquí y si la guerra continúa en Asia Occidental de la manera en que está. Estas dinámicas de las que estamos hablando solo van a acelerar y empeorar. Estados Unidos no puede simplemente salir de esto sin hacer lo mismo una y otra vez y esperar que los resultados en el mundo sean diferentes. Como dijiste antes el programa, solo llegas a un acuerdo con Irán. Se comportan de una manera muy diferente si va a salir de esto con alguna de su determinación y alguna esperanza de que pueda extender su vida útil aún más. Pero estoy preguntándome con todos estos desarrollos y la realidad global de la posición de los EU. ¿Qué podría ser? Y creo que esa es realmente la gran pregunta que los gobernantes del imperio también se están haciendo. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta dinámica sin cambiar realmente la totalidad de las formas en que funciona el sistema mismo? Es un gran dilema, parece. Y es uno que no solo no es fácilmente resoluble, sino que es resoluble. Y esto llega a preguntas que creo que son muy existenciales para el imperio en términos de, entonces, ya sabes, el ahora está sucediendo, el presente está sucediendo. Estos son grandes problemas que necesitan ser resueltos ahora mismo, pero en este momento no parece tener las soluciones.
¿Tus pensamientos sobre esto? Bueno, creo que estamos mirando, ya sabes, perdón por ser, ya sabes, un disco rayado en esto, pero estamos mirando las contradicciones fundamentales del capital mismo, desindustrializa y financia. Y debido a eso consume su propia capacidad para resistir y contraatacar o, en este caso, en su capacidad para agredir y dominar. No va a reindustrializarse. No puedes ver a los Estados Unidos reindustrializándose a menos que cambie a una economía planificada. En otras palabras, los Estados Unidos tiene que pensar de moverse hacia una política industrial socialista que tenga una planificación y política industrial real incorporada, además de, ya sabes, la recapacitación de su fuerza laboral y la, ya sabes, una especie de la desinmiseración de su población. ¿Puede hacer estas cosas? ¿Es capaz de hacer estas cosas? Es un poco como preguntar, ya sabes, si un parásito es capaz de dejar de ser un parásito. Sabes, el leopardo no va a convertirse en vegetariano. El parásito no va a convertirse, sabes, no va a cambiar. Así que creo que es muy difícil. Y así, dentro de ese tipo de lógica, dentro de ese marco e ideología predeterminados, pueden cambiar. ¿Pueden hacer algo? ¿Qué pueden hacer de manera diferente? Bueno, como señalas, pueden hacerlo definitorio definicional. Locura de repetir la misma cosa y esperar resultados diferentes. En este caso, hacer menos y esperar aún resultados más grandes. Si estuvieras bombardeando durante 39 días y no tuviera ningún efecto, ¿qué efecto tienen 10 ataques? ¿Qué efecto va a tener eso? No tiene. No va a hacer una diferencia. La otra cosa que es posible, y esto es eminentemente creo, pienso que están pensando profundamente en esto, es nuevamente recurrir a ataques nucleares tácticos, muy posiblemente ataques nucleares estratégicos. Por eso escuchas esto. El lenguaje de amenaza genocida te borrará. Sabes que ya no existirás como país o como civilización. Creo que eso es, ya sabes, una de las opciones que han puesto sobre la mesa y por supuesto sería una catástrofe. Pero hay miembros de la clase dominante que preferirían ver el fin del planeta que el fin de su poder, privilegio y hegemonía. Así que pueden estar dispuestos a llegar tan lejos. He dicho en broma, pero solo a medias en broma, si miras a algunos de la clase gobernante, no temen a la muerte porque en cierto sentido ya están muertos. Ciertamente, están espiritualmente y moralmente muertos. Y creo que ellos no piensan nada en destruir todo el planeta si asegura alguna oportunidad de continuar controlando, dominando, explotando y violando al resto de la humanidad. Pero creo que al final del día, sabes, estas son situaciones críticas que requieren, creo. La gente en el oeste para realmente tomar acción y trabajar para cambiar su sistema, ciertamente hacerlo menos violento, menos militarista, pero también para cambiarlo fundamentalmente desde la base en un sistema que realmente sirva a la gente en lugar de a un número muy pequeño de plutocráticos. Los oligarcas, la última cosa respecto a Irán es que, ¿sabes? Creo que la gente está criticando a Irán simplemente por tener diálogo, ¿sabes? Esta es una sección de creo que el hiperactivo sabes, pseudoizquierda. Que piensa que Irán debería, ya sabes, destruir el imperio y el imperialismo. Ya sabes, todo por su cuenta. Ya sabes, mientras ellos, ya sabes, mencionan esto desde mientras con todos los privilegios de los... Sabes, de ser los imperialistas occidentales ellos mismos. Así que, sabes, no hay nada de malo en hablar. El diálogo es esencial. Los vietnamitas tuvieron que dialogar con los estadounidenses, los coreanos dialogan con los estadounidenses. Sabes, esencialmente todas las guerras tienen que terminar y terminan a través de la negociación y el diálogo tiene que suceder. Y Irán, hasta donde puedo decir, se ha comportado de manera ética y ha tratado tanto como ha sido posible de adherirse a sus propios compromisos expresados, así como al derecho internacional. Hasta donde puedo decir, no ha abrogado el derecho internacional en ningún moda significativa desde que se ha desarrollado toda la debacle. Y también cuando dicen que van a controlar el estrecho de Hormuz,
tienen derecho a hacerlo. Primero, como dije, porque al menos la mitad de ellos son aguas territoriales. Y en segundo lugar, porque está en guerra y necesita desde su propio punto de vista asegurarse de que lo que entra o lo que sale es puramente comercial y no está relacionado con, ya sabes, logística militar u otros, ya sabes, desarrollos peligrosos. Así que están perfectamente dentro de sus derechos, dentro de la ley, pero también dentro del tipo de lógica de la situación en la que se encuentran ellos. Están haciendo lo que ven como necesario y los Estados Unidos y las alianzas occidentales alrededor de los Estados Unidos tienen que entender que esto es lo que está sucediendo, estos son los hechos en el terreno, pero hay buenas razones racionales para hacer esto tanto desde un punto de vista puramente lógico y racional como desde el derecho internacional. Y sabes, creo que hemos escuchado esto una y otra vez a lo largo de los últimos años, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. Pero creo que desde febrero de 2022, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, creo que hemos estado inundados, así que no puedo culpar a la gente 150%. Pero hemos estado inundados con grupos increíblemente masivos, guerras de temblores globales. Los Estados Unidos en este momento realmente no tienen otra opción que participar en estas guerras si van a obtener estos objetivos lejanos que son simplemente inalcanzables, pero que no obstante deben ser obtenidos para reproducirlo. Así que tienes Rusia, Ucrania, tienes Irán, tienes estas guerras masivas que tienen una gran importancia a nivel global. No me sorprende que en ese espacio muchas personas puedan malinterpretar las realidades geopolíticas y globales. Y tal vez imponer su visión del mundo de que, el camino hacia la victoria está bien, tienes este lado contra este lado y el va a tener que ser. El lado justo que destruye al otro lado cuando de hecho creo que la realidad es que lo que Rusia, China, Irán, lo que están tratando de construir en realidad tiene que ser construido ahora, y tiene que ser acelerado en el presente, y tiene que tener un futuro. Estos países están resistiendo de una manera muy diferente en general y utilizando su capacidad para defenderse simplemente como una forma de impulsar su desarrollo de un tipo diferente de mundo. Uno que, sí, no se predica en la destrucción de ninguno. Y creo que eso es algo con lo que la gente va a tener que luchar y aceptar porque al final del día, el enfoque debería estar en, como dijiste, KJ, para aquellos que ven este programa o cualquier programa de el mundo occidental. Tiene que estar en cambiar el comportamiento o cambiar la forma en que una nación o una entidad como el oeste colectivo es gobernada. Si va a ser gobernado por una guerra interminable, va a ser gobernado por una acumulación de capital interminable para muy pocos, entonces no puedes esperar. Otros países que están tratando de construir algo diferente y mejor para, en última instancia, hacer todo por ti. En última instancia, es responsabilidad de las personas que residen dentro del vientre de la bestia asegurarse de que el vientre de la bestia ya no sea una bestia. Y sin embargo, como sea que llegues allí, llegas allí. Esas son conversaciones sobre tácticas y estrategia, pero al final del día esa es la realidad. Y creo que hemos visto esto una y otra vez. Es como, está bien, Rusia no está haciendo lo suficiente, China no está haciendo lo suficiente, Irán ahora no está haciendo lo suficiente. Todos no están haciendo lo suficiente hasta que alguien mire, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? Hasta que mires en el espejo y tal vez digas, tal vez no estoy haciendo lo suficiente, tal vez no estamos haciendo lo suficiente. Quizás no tengamos un sentido colectivo de cómo movernos. Esos son mis pensamientos, pero tus pensamientos, KJ. Bueno, tiendo a estar de acuerdo contigo, Dani. Creo que no estamos haciendo lo suficiente en el llamado oeste colectivo. Personas de conciencia que se oponen a la guerra, que se oponen al imperialismo, la colonización, el tipo de violencia imperial estructural. Creo que hay mucho más que se puede hacer en el núcleo imperial. Y creo que es un poco una salida fácil simplemente subirse a su caja de madera y decir ya saben, tú y él peleen, ya saben, o ya saben, quiero decir.
Creo que es importante para las personas en el oeste imperial que nacieron en privilegio y que ya saben son nutrido y amplificado a través del privilegio para continuamente decir a otros países qué hacer, cómo administrar sus países. Dejémosles tomar sus propias decisiones, y creo que es importante que nos enfoquemos en lo que podemos hacer. En el vientre de la bestia. ¿Dónde están los lugares donde podemos construir poder colectivo y crear una presión real sobre los órganos de violencia, destrucción y opresión? Creo que esa es la verdadera pregunta que necesitamos hacernos. ¿Qué está haciendo el resto del mundo? ¿Qué está haciendo el sur global? Creo que están haciendo lo mejor que pueden, están tratando de construir un sistema alternativo. Va a ser un proceso largo. Y lento. Sabes que esta estructura actual en la que vivimos fue construida durante 500 años, no va a ser desmantelada de la noche a la mañana. Y no va a ser desmantelada usando las herramientas del amo. Como algunas de las personas de la casa del maestro saben, siguen gritando para que se haga, tiene que ser un sistema diferente. Hay estructuras en su lugar, saben, como dije, el cambio de poder. Naval a poder terrestre, el cambio de un saben suma cero a ganar saben diferentes tipos de iniciativas globales, diferentes sistemas de pago y compensación y transacción, la iniciativa de seguridad global. Que cree en la mutua. Seguridad indivisible, la iniciativa de gobernanza global, la iniciativa de desarrollo global que cree en el desarrollo ganar, la global ya sabes, civilizacional iniciativa que cree. Que todas las culturas son iguales y merecen un trato y desarrollo iguales. Todas estas son partes críticas de un rompecabezas mucho más grande que se está construyendo en este momento, y creo que sabes que si quieres criticar estas cosas, al menos entiende lo que está sucediendo en lugar de tener esta crítica instintiva, basada en una mentalidad muy etnocéntrica y centrada en Occidente capitalista imperialista. Creo que eso no es útil. Pero creo que en última instancia entendemos que están ocurriendo cambios tectónicos. No van a suceder, no todo va a cambiar de la noche a la mañana. Va a ser un proceso largo, lento y doloroso. Y no va a ser gratificación instantánea. Pero hay cambios vastos y profundos, como dicen, cambios no vistos en un siglo o quizás cambios no vistos en medio milenio. Pero hay cambios fundamentales que están ocurriendo. Parte de ello que puedes ver es que en la medida en que el trabajo es el metabolismo de la economía, lo ves cambiando de un punto anabólico a un proceso catabólico. Esto es lo que actualmente está haciendo Estados Unidos en este momento. Y así el proceso catabólico es cómo se va a gestionar eso, cómo se va a tratar eso. Creo que eso tiene que ser entendido, mientras el resto del sur global continúa desarrollándose y tejiéndose junto. Pero mientras tanto creo que nuestro trabajo es prevenir, ya sabes, a los gobiernos occidentales, si vives en el núcleo occidental. Es prevenir que los gobiernos occidentales escalen aún más hacia la guerra y dañen aún más el planeta. De crear riesgos intolerables adicionales, incluidos riesgos nucleares contra el resto del planeta, que esencialmente está tratando de construir un sistema alternativo que podría funcionar mejor, pero al menos tenemos que darle, ya sabes, la oportunidad de probar o refutar su validez en lugar de criticarlo porque no se ajusta a algunos de nuestros ideales imaginados de lo que pensamos que, ya sabes, el resto del sur global debería estar haciendo a nuestro mando o cuando. Sí, muy bien dicho. Todos, eso marca el cierre del espectáculo. Quiero asegurarme de que le agradezcas a KJ presionando el botón de me gusta para que la conversación continúe. Muchas gracias a Farzana Dim por el superchat. Aprecio eso por el superchat. Gracias a todos los moderadores y miembros y a todos los que participaron en el chat, moderadores por su trabajo y su tiempo. Así que asegúrate de que mañana estaré de vuelta a la 1 de la tarde, hora del este, con un nuevo invitado, Exan Sarfinijad a la 1 de la tarde, hora del este. Él vendrá de Irán, así que asegúrate de sintonizar eso.
También hoy quiero asegurarme de que conozcas a mis amigos en DD Geopolitics. Ellos están transmitiendo más tarde hoy a las 4 de la tarde, hora del este. Y puedes encontrar ese enlace en la descripción del video. Así que por favor guarda esa fecha, 4 de la tarde, hora del este. DD Geopolítica, están transmitiendo. Continuarán la conversación hoy. KJ, ¿algunas palabras finales antes de que nos vayamos de aquí? No, pero recuerda, todos tienen un papel que desempeñar. Parte de nuestro trabajo es pensar críticamente, no dejarse encantar o hechizar por la propaganda, que es omnipresente y continua. Y también sí canales de apoyo como el tuyo. Y también un gran saludo a DD Geopolitics. Están haciendo un gran trabajo. Apoya tu canal de medios independiente y apoya el pensamiento crítico y las voces independientes. Sí, de hecho, ¿quiénes? Está bien todos. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, hora del este, 29 de junio. Hasta entonces, adiós. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Dijeron vamos a rezar. Cerramos los ojos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra en... Como ciudadano iraní, necesito decir que mi país, Irán, pronto prevalecerá sobre el régimen en Israel y lo aplastará. ¡Wow! Hay algunas joyas absolutas en esta discusión. China está dirigida por ingenieros. Estados Unidos está dirigido por abogados y gente de bienes raíces. Los abogados y la gente de bienes raíces no entienden las cadenas de suministro. Posiblemente la mejor conversación que he escuchado sobre nuestra situación actual. ¡Bravo! Cada misil y bomba se le va a cobrar a América. Nos están exprimiendo. Americano aquí. Buenas noticias, que se joda este régimen actual. Lo siento mucho, mundo. Nosotros también estamos asustados. Trump está diciendo que usará armas nucleares. Un criminal de guerra debería estar en la cárcel. Y ay, KJ no, siempre un festín intelectual. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.